más hechos, más información. RCN Radio. 7:28 a.m. Bueno, Juan Manuel, ya usted lo anticipaba antes del segmento comercial. Parece ser listo, por lo menos, el borrador de este proyecto de ley que reforma la salud en Colombia. Se va a radicar en las próximas semanas al Congreso, pero se ha ido conociendo poco a poco, dónde estarían las principales modificaciones. Se habla de un proyecto de ley que tiene 280 artículos. Y es muy interesante, y por no decir curioso, que parte de la vocería relacionada con la reforma a la salud la ha asumido la Comisión de Seguimiento a una sentencia de la Corte Constitucional del año 2008, que habla de la necesidad de una reforma a la salud. Y esa comisión tiene un vocero, que es el señor Pedro Santana, que ha venido explicando cuáles son los cambios fundamentales que traería la reforma a la salud. Parte del alto gobierno de la consideración de que hay que reformar la salud en Colombia porque es ineficiente, dice el señor Pedro Santana en una entrevista que concedió al diario El Tiempo, porque algunos de los resultados en salud no son buenos, lo que se manifiesta, dice, en cientos de miles de tutelas que se presentan buscando atención y servicios, y también porque la atención en los territorios dispersos es bastante baja. Dice que hay quejas múltiples en la Superintendencia Nacional de Salud, que sumaron más de 1 millón de solicitudes en el 2022 sobre problemas similares. Dice que las EPS liquidadas han dejado de pagar 1.7 billones de pesos, aquellas que están siendo liquidadas deben 5 billones y las activas poco más de 16 billones. Y a partir de ahí entonces empieza a plantearse una reforma que, fíjese usted, hace parte de la posibilidad de llamado a movilización ciudadana el próximo 14 de febrero por parte del gobierno, porque la otra marcha que se había planeado para ese día, o sea, la marcha original de protesta por las reformas que aún no se conocen, fue finalmente aplazada, ¿no? Sí, le movieron unos días, realmente creo que todavía no han definido si es el 21 o 22, pero ahí hay un elemento también a considerar y que más adelante podemos analizar, y es que el 23 hay paro de taxistas. Bueno, entonces eso va a estar apretado para esos días de febrero. Elementos que hacen parte de toda esta inquietud ciudadana. La reforma a la salud, dice esta comisión de seguimiento a la sentencia que ha asesorado al gobierno, busca cambiar sustancialmente el modelo de la ley 100, en el cual el Estado entregó el manejo de los recursos públicos de la salud al sector privado a través de las EPS, que son los que manejan los recursos públicos de la salud. ¿Le parece, Juan Manuel, y con los oyentes, poder tener una voz experta en todo este tema de la salud en Colombia? ¿Y quién mejor que el anterior ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, recordado por muchos por su impecable manejo en el tema de la pandemia? Su reconocimiento llegó incluso a recibir elogios de parte de sus opositores, que vieron cómo era realmente un ministro que conocía, que sabía de lo que estaba haciendo, y lo demostró. Exministro de Salud Fernando Ruiz, bienvenido a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos allá en RCN Radio, un saludo a todos los oyentes. Doctor Ruiz, dentro de lo que ha conocido usted en este borrador del proyecto de reforma a la salud, ¿qué opinión tiene o se ha podido forjar a propósito de lo que quiere impulsar el gobierno? Pues mira, a mí me parece que es increíble que todavía no tengamos pues el articulado final, pero lo que es verdad es que han presentado muestran varias cosas que son preocupantes. Yo diría que la primera y la más importante, la que concierne a todos los colombianos, es si vamos a mantener o no el aseguramiento de los colombianos en salud. Colombia es un país que ha tenido una seguridad social que ha venido creciendo. La seguridad social es la forma en que se protege a los colombianos mediante el aseguramiento. Aquí se habla de un aseguramiento público, pero la verdad es que cuando el Estado se vuelve asegurador, pues simplemente no hay aseguramiento, porque todo se reduce simplemente al presupuesto, a la plata que hay. Todos sabemos que en ningún país del mundo la plata alcanza completamente para atender la salud, y el modelo de aseguramiento lo que permite es que los recursos que están destinados a una persona, si no alcanzan,
los aseguradores pueden usar los recursos de otras personas para brindar la atención de esta persona que sí está demandando servicios. Entonces, un tema muy preocupante es que aun cuando estos borradores hablan de mantener la seguridad social, en la práctica lo vuelven es un sistema fundamentalmente público, donde prácticamente los ciudadanos van a estar sujetos a que se les dé lo que el Estado quiera dar, cuando lo quiera dar, y con los recursos que alcance a tener para atender a esta población. Ahora, doctor Fernando, hay un argumento que uno le oye recurrentemente a los defensores de la posibilidad de una reforma y de la eliminación del aseguramiento por parte de privados, que puede ser efectista, pero puede sonarle muy bien a algunos colombianos y a algunos oyentes que hasta ahora nos acompañan, y me gustaría su opinión alrededor de eso. ¿Para qué EPS si al final terminan robándose la plata, invirtiéndolas en campos de golf, en lujosas villas y mansiones, algunos privados? ¿Por qué no dejar que sea el Estado el que haga esa administración si, como hemos visto, se han tenido que cerrar tantas EPS por cuenta de actos de corrupción o ineficiencias en la intermediación y en el manejo de esos recursos? ¿Usted qué le diría a un colombiano que tiene esa preocupación y dice, oiga, sí, es verdad, ¿para qué EPS si aparecen personajes nefastos como el señor Palacino que se roban la plata de los colombianos? Pues mira, yo quiero decir en primer lugar que cuando se busca justificar una reforma tan radical como la que se busca hacer, y se busca hacerlo mostrando las excepcionalidades, pues excepcionales hay de lado y lado. Así como ha habido casos, efectivamente, en que ha habido malos manejos de recursos a través de las EPS, no debemos olvidar que que cuando inició este sistema, muchas de las EPS eran EPS públicas. Esas EPS fueron las primeras en quebrar en Colombia. Esas fueron las primeras en las que hubo malos manejos. Tampoco se debe olvidar que aquí hubo situaciones como, por ejemplo, el cartel de la hemofilia, donde se robaron miles de millones de pesos, y esos fueron actos de corrupción del sistema público. Es decir, el tema de poner la excepcionalidad para poner a pensar a los colombianos que hay una cantidad de medias, de verdades a medias, que se han venido diciendo para justificar una reforma que, en mi entender, lo que genera es una profunda regresión sobre la atención y sobre todo lo que se ha construido en Colombia en los pasados 30 años. Doctor Ruiz, el sistema de salud colombiano para algunos expertos ha funcionado razonablemente bien, además si se compara con lo que había en este país hace 30, 40, 50 años. Si hubiera que hacer una reforma, si usted pudiera hacerle una reforma, ¿qué haría? ¿Qué sugeriría? Pues mira, yo creo que hay temas en salud en los cuales el sistema no ha sido eficiente. Por ejemplo, todos los temas de atención en salud rural, en poblaciones dispersas. Las poblaciones dispersas de Colombia, llegar con salud a ellos, a La Guajira, al Chocó, al Bichada, a todas esas zonas rurales es absolutamente difícil y muy costoso. Disponer servicios allá es de una gran dificultad. Yo creo que allí hay muchas cosas por mejorar y realmente nuestros mayores indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, se ubican especialmente en esos sitios. Creo que allí sí hay una frontera que tiene el sistema de salud y donde deberíamos enfocar nuestra acción, pero esta población es una población relativamente pequeña, no son los 20 millones de colombianos que se arguyen desde los defensores de la reforma. Realmente la población no llega ni siquiera a los 10 millones y sobre esa población sí hay que buscar enfatizar el servicio de salud desde una probable reforma a la salud. Ahora, exministro Fernando Ruiz, ¿qué tan efectivo puede ser el elemento según el cual, o lo que ha trascendido por lo menos, que se dotaría a la Superintendencia de Salud con unos dientes más grandes, con capacidad para funcionar, dice la iniciativa, o diría la iniciativa, de manera descentralizada y con atención permanente 24 horas del día y en un lapso, dice el proyecto, de 72 horas para resolver quejas? Mira, yo lo que creo que hay detrás de todo esto y del proyecto de la reforma es la búsqueda de generar una tremenda burocracia a nivel territorial y a nivel departamental. Yo creo que es muy, muy significativo que el proyecto de reforma coinciden con las elecciones regionales.
yo no creo que una burocracia frondosa en cada territorio, generalmente en una superintendencia con una cabeza gigante y con unas manos muy pequeñas, realmente vaya a generar un cambio. Lo que se va a generar aquí es una tremenda burocracia manejada desde los niveles de gobierno central, manejada influenciada desde los territorios, y la verdad te pregunto, si el sistema si se eliminan las EPS, ¿para qué crece la superintendencia? ¿Para vigilar al Estado? Entonces estamos asumiendo que el Estado no va a funcionar. Yo creo que ahí es donde hay una reflexión muy importante sobre las verdaderas motivaciones que hay detrás de esa reforma de salud. Doctor Ruiz, pero en resumidas cuentas lo que usted está diciendo es que el proyecto de reforma al sistema de salud colombiano que ha planteado el presidente Gustavo Petro y que ha planteado la ministra tiene como propósito repartir puestos para conseguir votos, para ganar las alcaldías a finales de este año. Pues mira, lo que uno ve en esos proyectos, como todavía no nos han entregado el listado final, los borradores que circulan por ahí, es un mayor control desde los entes gubernamentales, nacionales y territoriales de los recursos de la salud. Que es realmente un escenario terrible, porque realmente los va a llevar a que los alcaldes, gobernadores de este país tengan una injerencia tremenda sobre los recursos públicos de salud y vayan a determinar finalmente qué se atiende y qué no se atiende. Segundo, yo creo que aquí va a haber un crecimiento tremendo de la burocracia pública para generar clientelismo y generar grupos de personas que realmente terminen apoyando simplemente acciones políticas. Lo estamos viendo en el propio Ministerio de Salud y en cantidad de entidades del Estado donde el crecimiento de la burocracia ha sido muy grande, y yo creo que eso es lo que en el fondo va a estar impulsando esta reforma por un gran perdedor que es el pueblo colombiano, el ciudadano y el paciente, en la medida que va a llegar a servicios deficientes donde va a encontrar la puerta cerrada. Doctor Ruiz, usted que es un hombre que tiene una trayectoria importante en el sector público y también fuera del país, que trabajó en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno del presidente Duque, ¿qué falla? Usted que conoce el sistema por dentro, ¿cuál es la principal falla que se debería corregir en nuestro sistema de salud? El correctivo que, si de usted dependiera, dijera, este es el problema que toca atacar puntualmente, el que sea más grave, más serio, más importante en este momento. Yo diría que hay dos problemas fundamentales. Mira, un primer problema que tiene que ver con lo que ya hablamos de la atención en las poblaciones de las zonas rurales, donde es necesario llegar con el sistema de salud, con modelos probablemente ligados a la telemedicina, porque es muy complejo y muy costoso realmente llegar con servicios y no hay los recursos médicos suficientes para llegar con recursos médicos de especialistas, por ejemplo, a zonas muy apartadas del país. Entonces allí acciones como la intervención con telemedicina, con este tipo de nuevas tecnologías, podría realmente generar una diferencia muy importante. También la atención va cercana a la comunidad. Y el segundo tema que me parece absolutamente necesario de abordar es el tema de la salud y de la interoperabilidad, la integración de la información de los pacientes, especialmente en las zonas urbanas. Nosotros tenemos un sistema bastante fragmentado, donde el paciente se le atiende en una clínica, un paciente con cáncer le atiende en una clínica para su radioterapia, y en otro lugar para la quimioterapia, en otro lugar para el diagnóstico, y realmente la historia clínica no es interoperable, no se comunica de un sitio a otro. Entonces yo creo que necesitamos mejorar muchísimo el acceso y la integración de los servicios alrededor de una historia clínica única, integrada e interoperable. Yo creo que ahí es donde debe orientarse un gran esfuerzo, conectar al sistema, a un sistema que da muchas prestaciones y atiende a la población, pero integrarlo para evitar que se fragmenten los servicios y que la gente llegue a un servicio donde no se ha atendido. Y segundo, el programa de salud rural. Sí.
Mire, hablando de realpolitik, a usted sí que le tocó también lidiar con el Congreso de la República y demás. ¿Usted le ve chance a esta reforma tal como está de pasar en el Congreso o cree que ahí va a haber alguna voz de oposición que pueda terminar persuadiendo a los parlamentarios para no acabar lo que funciona bien? ¿Te hablo con el deseo o te hablo con el sentido de realidad? Yo creo que con el deseo uno desearía que realmente que hubiera un proceso de reforma donde hubiera la mayor discusión posible. Yo siento que ese proyecto de reforma no ha tenido ninguna discusión técnica, que es necesario tenerla y que el Congreso está obligado a hacer que la discusión de esta reforma sea lo más amplia y participativa posible de todos los estamentos sociales, pero también de los estamentos técnicos que han estado apoyando al sistema de salud durante muchos años. Pero pero yo sí tengo el deseo también de que el Congreso de alguna manera muestre su independencia en esta que es la reforma social más importante que puede tener el país porque cubre 51 millones de colombianos. Yo lo que creo es que se necesita que desde los territorios los ciudadanos le hagan saber a los congresistas que ellos van a ser responsables de lo que suceda acá y de que sus decisiones pueden tener efectos en el proceso de votación en el próximo proceso de votación del Congreso. Porque yo creo que esto tiene una responsabilidad absolutamente grande y esa es una reforma que no se puede pupitrar. Fernando Ruiz, exministro de Salud, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted y con seguridad lo seguiremos buscando para conocer todas sus apreciaciones sobre este tema tan delicado, sobre esta reforma a la salud que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Estaré pendiente de cualquier oportunidad que ustedes lo necesiten. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Juan Manuel, nos ha dejado muchas frases el exministro Fernando Ruiz, pero también nos puso a pensar en un tema, ¿sabe? Yo no lo había visto de la manera, por el lado del enfoque político que él lo plantea, inclusive con la coincidencia de las elecciones regionales este año, el 2023. Dice el exministro Fernando Ruiz, el doctor Ruiz médico, que esta reforma busca generar una tremenda burocracia en las regiones coincidiendo con la época electoral. Dice que alcaldes y gobernadores tendrán una tremenda injerencia en los recursos de la salud, que el proyecto no ha tenido ninguna discusión técnica, que espera que el Congreso muestre su independencia y que esta es la reforma más importante del gobierno porque abarca a 51 millones de colombianos. Se hace una pregunta: si este sistema, o por lo menos esta reforma, plantea que el sistema elimine las EPS, entonces ¿para qué crecer a la Superintendencia Nacional de Salud? ¿Para vigilar al propio Estado? Y ha insistido en que se haga una gran discusión sobre este proyecto, sobre el cual todavía no se conoce el borrador final. Realmente, José Manuel Acevedo, aquí esta discusión apenas empieza, apenas está comenzando. Sí, yo creo que también el ambiente de opinión que haya alrededor de la reforma y su discusión, como usted lo menciona, pues determinará mucho lo que hagan los congresistas. Ese elemento de las elecciones regionales por las cuales tienen que responder también muchos de ellos, porque tienen sus candidatos, porque apoyan unas fuerzas en cada uno de sus departamentos, pues yo creo que los va a hacer pensar dos veces si se meten en una vaca loca o si hacen unas reformas ajustadas a un criterio pragmático y de realidad. El gobierno, por supuesto, también intentará jugársela toda, y ya sabemos que cuando los gobiernos se la quieren jugar toda en pos de sus reformas, pues le meten a eso mermelada en forma. Vamos a ver al final qué termina prevaleciendo. Rafael Nieto, lo cierto es que ahora estamos, y creo que esa frase para destacar, la retomaba Juan Manuel Ruiz, pero para destacarla nuevamente, estamos en manos del Congreso. Definitivamente, y en el Congreso la oposición es claramente minoritaria. La pregunta es si los partidos que hacen parte de la coalición, el Partido Liberal, el Partido Conservador, incluso la Alianza Verde, van a comprarle el discurso estatizante al gobierno en materia de salud. Más Estado no es mejor Estado.
Normalmente más Estado es más burocracia, más gasto público, más ineficiencia, más corrupción. Y en el caso del sistema de salud hay múltiples calificaciones internacionales que lo muestran como bastante mejor que el promedio en el mundo y mucho mejor que el promedio en América Latina. Hay cosas por mejorar, lo dijo Fernando Ruiz, por supuesto que sí, pero sería un gravísimo error volver a lo que había antes o a algo parecido, que la gente tiende a olvidar. El pasado se olvida tristemente de manera muy fácil en Colombia. Era un desastre en el servicio de salud. No había sino una cobertura de más o menos el 35%, hoy la cobertura es del 99%, y el gasto público por salud en Colombia es muy bajito. Lo que los ciudadanos tienen que poner para su cobertura es muy poco. Y en cambio, si la propuesta, con lo que hemos sabido, sale adelante, aumentará de manera sustantiva ese gasto ciudadano. Yo creo que es un error. La pregunta es, ¿qué harán estos partidos de la coalición de gobierno? Y no tenemos respuesta todavía para eso. Yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación. No vale la pena insistir en que es que lo que había antes de 1990 o en los años 50, etcétera, pues claro que se ha mejorado, por supuesto que se ha mejorado. Lo interesante sería ver qué se puede mejorar de lo actual, de lo que había el año pasado, de lo que hay hoy en día hacia un futuro próximo, hacia un futuro cercano. Entonces yo creo que esa es la discusión que se debe hacer, cómo mejorarlo. Ahora, el exministro tiene razón cuando por lo menos insinúa que es muy sospechoso el hecho de que se esté dando esta reforma justo en época electoral, con todo lo que eso conlleva, que ya sabemos cómo se mueven los intereses políticos y politiqueros en muchos flancos. Y lo ideal sería que el gobierno planteara esa discusión que pone el exministro que la plantea, y es que no ha habido una discusión técnica, no ha habido unos anuncios, no se conoce un borrador concreto, no se conoce exactamente en qué términos se piensa hacer esa reforma, pero que se haga de manera técnica y que se aparte la política. Pudiera ser que el Congreso reflexione. Tengamos en cuenta que el presidente del Congreso es médico, que conoce el tema, lo conoce bastante bien según lo que se dice. Entonces, pues, volvemos a lo que hemos dicho otras veces. Una cosa es lo que una cosa es lo que se anuncia en los corrillos y en los corredores, otra cosa es lo que se lleva al Congreso y otra cosa es lo que sale del Congreso.